Bien, la clase de hoy hablaremos sobre el PIB. ¿Mm? Y ¿por qué? Porque cuando estábamos viendo históricamente la evolución de esta cantidad de bienes que están a disposición de las sociedades, como un proxy, como una aproximación del nivel de bienestar de esas sociedades, en todos los gráficos que les mostré, arriba aparecía la palabra PIB, y vamos a entender hoy día qué significa PIB. Antes que eso, acuérdense que les dejé un video en la clase anterior sobre qué es la macro y cómo se diferencia de la microeconomía. ¿Mm? Y acá algunas de las preguntas relevantes que vamos a responder durante el curso, o preguntas que se hacen los macroeconomistas. Primero, ¿a qué se deben las expansiones y las recesiones? Y cuando hablamos de expansiones y recesiones, estamos hablando de expansiones y recesiones, hablamos de la economía o de la actividad económica. En el fondo, lo que estamos midiendo, la variable que estamos midiendo para saber si estamos expandiéndonos o en recesión, por ejemplo, es el PIB. Si el PIB crece, pasó de 100 a 120, estamos en una expansión. Si el PIB pasó de 100 a 80, estamos en una recesión. Y como les decía, el PIB tiene que ver con la cantidad de bienes. Y por lo tanto, en una expansión, la cantidad de bienes está aumentando, y por lo tanto uno puede decir el bienestar de la población, al menos potencialmente, está aumentando. Y en las recesiones, al haber menos bienes, habría menos bienestar. Ahora, ¿por qué varía tanto el crecimiento entre países? Nosotros vimos en la clase pasada también cómo el mundo empezó a generar más y más bienes de manera exponencial. Después de siglos en que esa cantidad de bienes parecía bastante constante. Pero sin embargo este crecimiento no fue parejo en todo el mundo, y tenemos que Estados Unidos se despegó, Europa también, aunque más bajo que Estados Unidos posiblemente en su trayectoria, China aumentando en las últimas décadas, y zonas completamente rezagadas como África. Y ahí el crecimiento también se refiere al crecimiento de la cantidad de bienes que se está produciendo en la economía y queda ahí a disposición de los ciudadanos. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un país tiene muchos bienes, pero esos bienes están solamente como en manos de pocos? Entonces ahí el PIB no sería como muy, No. como con otros países que tienen, por ejemplo, no tantos bienes, pero esos bienes sí se reparten de manera como equitativa en todos, entre todos. Que Buena al final como pregunta. el PIB, El PIB no mide todo, uh-huh. pero es la primera variable que vamos a medir. ¿Por qué? Porque la desigualdad después es cómo se distribuye ese PIB. Entiendo. ¿Mm? Entonces, efectivamente, Raúl, dame un segundo. Te doy la palabra al tiro. Una economía con alto crecimiento o una economía con un elevado PIB per cápita no necesariamente es una economía desarrollada. El desarrollo económico es distinto del crecimiento económico. El desarrollo económico tiene que ver también con la distribución, no solamente en la población, sino que también género, territorial, intergeneracional, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la calidad de las instituciones, tiene que ver con la calidad de la democracia, un montón de otras cosas. Y por lo tanto, una economía de alto crecimiento no necesariamente es una economía de alto desarrollo, pero sí, toda economía desarrollada es una economía que ha crecido. Raúl, tú tenías una pregunta. Buenas tardes, profesora. Buenas. Respecto al PIB, ¿cómo trabajan con la deflación o inflación para medir el PIB? Lo vamos a ver durante el curso muy pronto, yo creo que, no sé si este jueves o el próximo lunes. Y ahí vamos a explicar muy bien, en detalle, cómo se va corrigiendo el PIB por los cambios de precio. Matías. Profe, tenía una duda. ¿El PIB solo mide como
cantidad de bienes producidos o también toma en cuenta como las investigaciones que desarrollan grandes países? Me refiero más a como Buena pregunta. capital intelectual, no sé cómo llamarlo Sí, en verdad. vamos a ver en la clase de hoy qué exactamente mide el PIB y qué cosas deja fuera. Pero en principio, dado que no podemos sumar fácilmente tantas toneladas de cobre con tantas patentes, con tantos cortes de pelo, es que todo se tiene que llevar una misma unidad para poder sumar, ¿no es cierto? Tenemos que tener las mismas unidades. Y la forma más fácil es valorizar en pesos. Tantas toneladas de cobre, pero valorizadas, es decir, tantos miles de pesos en cobre, tantos miles de pesos en cortes de pelo, etcétera. Y eso sí podemos sumarlo porque todo está medido en pesos. Y después si todos los cambiamos a dólares, entonces podríamos comparar entonces con algunos ajustes que vamos a aprender durante el curso, cómo comparamos el PIB de Chile con el PIB de Colombia, con el PIB de, qué sé yo, de Sri Lanka. ¿Mm? Y vamos a ver más adelante que todos esos bienes, porque los bienes, como les decía en la clase pasada, es aquello para lo que existe un mercado. Y un mercado no es más que otra cosa que alguien que tiene algo, que está dispuesto a entregarlo a cambio de otra cosa, y hay otros que quieren adquirir ese bien, ¿no es cierto? Entonces en un mercado siempre hay una oferta y una demanda. Siempre hay quienes tienen un bien o son capaces de producir un bien para entregarlo, que están dispuestos a entregarlo. No tiene sentido un mercado de algo que uno no quiera vender si es que lo tiene. O no existe un mercado si nadie quiere comprar algo, ¿no es cierto? Y dado que en un mercado siempre hay alguien que quiere comprar, en un mercado siempre hay una demanda, siempre hay alguien que quiere ese bien y por lo tanto le da un valor, es que cuando contabilizamos el PIB, estamos tratando de sumar todos los bienes que se producen en la economía, todos. La realidad de repente hace imposible que contabilicemos algunas cosas, ¿no es cierto? Pero se trata de acercar a eso lo máximo posible. Otras preguntas que nos hacemos en la macro es cómo se controla la inflación. Acuérdense en la clase pasada la foto de ese kilo de carne aproximadamente y toda esa cantidad de billetes, qué es lo que había que pagar en algún momento del tiempo para poder comprar esa cantidad de carne. ¿Cómo se pasó de un precio de 100 a un precio de 1.000.000 por el mismo bien? Y si entendemos cómo se genera la inflación, vamos a entender luego cómo se puede controlar. Benjamín. Profe, usted había dicho que el PIB trata de contabilizar todo lo que produce una economía, pero ¿qué pasa, por ejemplo, yo soy chileno y tengo una empresa que aparte de estar en Chile está en otro país, pero está a mi nombre y le tiene que pagar impuestos a Chile? ¿Entra en el PIB? Vamos a ver cómo entra. Vamos a ver Ya. si entra y cómo entra. Y aprovecho el tiro a raíz de tu pregunta, que vamos a distinguir dos conceptos. PIB, que significa Producto Interno Bruto, de ahí la I, con el PNB, que es el Producto Nacional Bruto. Otra pregunta es cómo se logra un tipo de cambio competitivo. Y dado lo que dice Benjamín, claro, cuando estamos hablando de otros países que tienen sus propias monedas y nosotros queremos intercambiar bienes con otros países, ¿cómo logramos tener un tipo de cambio competitivo, cosa que por nuestros productos podamos obtener la mayor cantidad de los bienes que nosotros no tenemos, pero que otros sí estarían dispuestos a entregarnos, ¿no es cierto?, a cambio de una cierta cantidad, y esa cantidad está determinada por el tipo de cambio. Por ejemplo, ¿cómo podemos tener un tipo de cambio competitivo que nos permita que nosotros podamos llegar con nuestra fruta, nuestro cobre, con nuestros desarrollos de software afuera y poder comprar automóviles, computadores, smartphones, etc.? Porque hay países menos desiguales que otros, y ahí vamos a la distribución del PIB. Ya saltamos de la primera pregunta, es por qué hay países que tienen un PIB alto, a por qué hay países que tal vez teniendo el mismo PIB son mucho más desiguales que otros.
La otra pregunta es si podemos crecer a tasas de China, por ejemplo. ¿Es razonable? Algo a lo que podemos esperar, aspirar, ¿de qué depende eso? Y esas preguntas de crecimiento las vamos a ver en la tercera parte del curso. Y una pregunta que hoy en día es más pertinente que nunca, dada la elevadísima tasa de desempleo, es cómo logramos el pleno empleo. ¿Por qué? Porque el pleno empleo es una situación en la que todos quienes están buscando trabajo encuentran uno. Y si siguen buscando es porque la oferta que tienen no les parece muy atractiva y pueden darse el lujo de seguir buscando pega hasta encontrar un mejor calce. ¿Cómo llegamos a esa situación? Que es altamente deseada, porque una familia con los adultos desempleados es una familia que sufre, que lo pasa mal, que está estresada. Y por lo tanto, si de verdad nos interesa el bienestar de las familias, de las personas, la inflación nos interesa, la cantidad de bienes nos interesa, pero también el empleo o el desempleo nos interesa. Bien, partamos por el PIB. Otra cosa más. La definición más tradicional de la macroeconomía, entonces, es el estudio de los agregados económicos. Si hay países que tienen pleno empleo, sí, todos los países podemos pasar por etapas de pleno empleo. Ahora, todos los países no tienen la misma tasa de desempleo natural, que sería la de pleno empleo. Entonces hay países que pueden lograr el pleno empleo con una tasa de desempleo del 4%, en cambio otros lo pueden lograr con una tasa de desempleo del 8 o el 9%, y vamos a ver que eso depende básicamente de regulaciones, por ejemplo. Cuando una economía está sobrecalentada, creciendo un poco, incluso un poco más allá de su crecimiento potencial, tiene el desempleo cercano a la tasa consistente con un mercado en pleno empleo. Efectivamente. ¿Y otra pregunta? Profe, Diga. ¿qué son los agregados económicos? Buena pregunta. Cuando vamos sumando los mercados individuales, cuando hablamos, por ejemplo, de la inflación es un agregado económico de los precios que se observan en todos los mercados individuales. Cuando hablamos del PIB, estamos sumando los Q de equilibrio de todos los mercados individuales. ¿Mm? Entonces, eso es el agregado económico. Estamos haciendo la sumatoria sobre todos los mercados. Ahora, la macro no solamente ve el agregado monetario, el agregado económico, también hay unos mercados específicos que, dado su impacto en la economía en general, tienen impactos sistémicos, se analizan de manera especial, y uno de ellos es el mercado del trabajo y otro el mercado de capitales. Nosotros vamos a ver un poco el mercado del trabajo, no vamos a ver mercado de capital en este curso, ustedes lo verán después en finanzas. ¿Qué pasa con el empleo, con la gente que trabaja sin contrato? Es un empleo informal, pero es un empleo de mala calidad, pero es empleo. Les dejo una lectura que está dentro de las cosas que publiqué en el curso, no es obligatoria, es para quien le interese conocer un poco más, un artículo del The Economist que es Why is Macroeconomics So Hard to Teach? Y tiene alguna referencia de las cosas que estudia la macro y las presenta con mayor detalle. Bien, ¿qué es el PIB? El PIB es el valor, de ahí donde estamos hablando de que lo llevamos todo a una misma unidad de cuenta para poder sumarlo, que es dinero, que es lo más fácil. Es el valor de todos los bienes, sean estos productos o servicios. Cobre o cortes de pelo, asesoría, software, maquinaria, pan, etcétera, pero que son finales. Son los productos y servicios finales que se produjeron en un determinado país. Por eso es que hablamos del PIB de Chile, en un determinado periodo. Diga. ¿Qué quiere decir finales? ¿Cómo un corte de pelo puede ser un producto final? Es un bien final, ¿no es cierto? ¿Qué no es un bien final? Una tijera. Ya.
la tijera es un insumo para que alguien produzca un bien final, ¿no es cierto? El bien final puede ser el sándwich que uno se compra en un local. Profe, entonces la extracción de materias Gracias. primas tampoco sería considerado en el PIB. Vamos a ver. No, lo vemos al tiro. El cobre, en este caso, vamos a ver cuando vemos cómo se contabiliza, porque el PIB se contabiliza por 3 formas distintas. Claramente nosotros no comemos cobre, no comemos petróleo, no comemos harina de pescado, ¿no es cierto? Pero los hogares no son las últimas, el último eslabón. Cuando estamos hablando del PIB, y como está asociado a una economía, si el cobre lo vendiéramos a una empresa que aquí lo transforma en cables, entonces el cobre, el lingote, la barra de cobre, no entraría en el PIB. Pero dado que el cobre lo exportamos, sí entra. Una pregunta. El ejemplo del sándwich, ¿el pan es producto final? No. No, el sándwich es el pan abierto, que le pusieron algunas cosas, no sé, jamón y queso, lo calentaron y te lo entregaron. El sándwich es el bien final. Profe, pero ¿Qué entonces tiene? como, Disculpa, tiene pan, tiene queso, tiene jamón y tiene el trabajo del chef. Y tiene además la comercialización o lo que sea, si es con un envío, el desplazamiento, etc. profe, Mm, no duda, que entonces como el producto final sería como el que una vez como se entregue cuando se hace el intercambio como monetario, por así decirlo. Porque exacto, igual depende un poco del contexto, porque el sándwich sería como si se vende en una cafetería sí, y el pan no contaría como producto final, pero por ejemplo en un supermercado sí ahí contaría sí, como un producto final, ¿o no? exactamente, sí, sí, Profe, yo contaría, tengo una pregunta. contaría como un Vale, bien final. gracias. Si tú compras lápices para ti, es un bien final, ¿no es cierto? Porque tú eres persona, hogar, pero si una empresa compra lápices para producir, qué sé yo, análisis contable, esos lápices no entran dentro del PIB. Es decir, todo se contabiliza. Lo que pasa, como dice ahí, cuando tú cuentas solo los bienes finales, te aseguras que no estás contando los mismos bienes 2, 3 o 4 veces. Porque ¿qué pasa si no contamos los bienes intermedios? Entonces, el trigo que se convirtió en harina, que se hizo pan para hacer un sándwich, se contó 4 veces. Profe, ¿Mm? pero ¿cómo uno Entonces, sabe cuándo parar no de es que contar? lo que se produjo como bien intermedio no cuente, es que se debe evitar su doble contabilización. Y si tú lo estás sumando o lo estás considerando cuando ya pasó por diferentes etapas de procesamiento, entonces no lo puedes contar antes. ¿Se entiende? En los productos Profe, agrícolas es mucho más sencillo porque el caso de la harina, del trigo, el caso de la leche, etcétera. Diga. ¿cómo cabe la reutilización o el reciclaje en esto? Cuando tú cuentas el PIB, tú cuentas los bienes a un valor en que se transó, ¿no es cierto? Porque esa es la señal de precio, es el valor que alguien le dio a ese bien. Y por lo tanto, es el valor que se registra para efecto de contabilizar el PIB. Sergio, voy al tiro contigo. Y por lo tanto, no nos hacemos la pregunta de dónde viene. Lo importante es que no lo contabilice 2 veces. Entonces, si tú haces un mueble a partir de un árbol, o haces un mueble a partir de un mueble antiguo que lo restauraste, etcétera,
El PIB en ambos casos se va a contabilizar, pero posiblemente van a tener valores un poquito distintos. ¿Mm? Habían 2 manos levantadas. Hola, profe. Diga. ¿Qué pasa con los productos que se revenden? Así como yo compro una tijera, la vendo. Buena La vendo. pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a ver 3 formas de calcular el PIB. Una de ellas es la forma, Sergio, voy al tiro, con valor agregado. El que revende, obviamente no creó el ticket, por ejemplo, ¿no es cierto? El evento, nada de eso. Pero está dando un servicio de comercialización. Supongamos que lo hace de manera legal. Y por lo tanto ahí el PIB asociado a la reventa es exactamente eso, la reventa, el valor de intermediar un bien o un servicio. Es como el corredor de propiedades. El corredor de propiedades se contabiliza en el PIB, porque está entregando un servicio. Él obviamente no está vendiendo la casa o el departamento o la oficina o la bodega, el edificio, pero sí su trabajo está asociado a la generación de un bien, y ese bien es la intermediación. Te está proveyendo de información, te está atendiendo para que tú vayas a visitarlo, etc. En la medida que tú valores ese servicio y pagues por él, entonces ese servicio, ese trabajo, se contabiliza. Vicente, creo que estabas tú primero. ¿Puedo hacer una pregunta? Si yo compro la tijera a 1000 y la vendo a 1500, ¿se entran 2500 total o entran como la diferencia de la reventa? Esa es como mi pregunta. El valor agregado tuyo son 500. Ah, ya. La tijera, tú lo compraste en 500, tú la compraste en 1000, ¿no es cierto? Sí. Ya. Todo pero... vale 1500, pero la tijera vale 1000 y 500 es el valor de intermediación que tú le diste. Ya. Entonces entra 500 al PIB, ¿no? Con la reventa. Si tú importaste claro. No, Ese yo fue la el compré valor y la agregado. revendí. Ya. Ese fue el valor agregado Gracias. que tú generaste. Gracias. Ya. Vicente, creo que tú levantaste la mano. Sí, quería preguntar cómo se hace para considerar el comercio informal en el cálculo del PIB. Buena pregunta. Lo vamos a ver en un ratito más, pocos minutos más, cuando veamos cuáles son las 3 formas de medir el PIB. Porque se utilizan las 3 formas precisamente para tratar de capturar el efecto de la informalidad o las cosas ilegales. Obviamente nadie registra el tráfico de armas, por ejemplo, o un montón de otros tráficos ilegales. Pero sí el narcotraficante, por ejemplo, se compra su buen auto. Entonces por ahí tú puedes saber y deducir, estimar bueno, sigue siendo un bien porque alguien lo valora y está dispuesto a comprarlo. ¿Cuánto aportaría al PIB ese tipo de actividades? Pero ahí se dan cuenta, por ejemplo, de cómo el PIB no mide desarrollo, porque te está contabilizando lo mismo que un diseño de software, la producción de droga. Ok, gracias. Profe, Diga. una consulta, ¿podría repetir lo que era producto final y agregado? Sí, cuando hablamos de que la macro estudia agregados económicos, se refiere a que es la suma de los mercados individuales, la suma de las cantidades, las sumas del trabajo involucrado en cada mercado. Cuando hablamos del nivel de precios de la economía, es un compuesto de los precios individuales de los diferentes mercados. Y producto final es aquel que llega a el consumidor final, es decir, aquel bien que nos sirve para producir otro bien dentro de la economía. Ahora, es súper importante considerar que el PIB, y ustedes ingenieros lo van a entender muy bien, es una variable de flujo. Es todo lo que se produce durante un año, por ejemplo, o todo lo que se produce durante un trimestre. Y no es stock, no es riqueza. Nosotros podemos tener un PIB de un año altísimo y eso no nos hace ricos. Un país rico es un país que ha ido acumulando durante su historia un montón de bienes. ¿Ya?
Acá hay un video que está en inglés, que es del Fondo Monetario Internacional, donde explica muy gráficamente lo que ya hemos estado hablando. Sí, Gonzalo, sí hay estimaciones. Hay estimaciones, shadow economy, la economía en la sombra, y hay publicaciones no solamente de las cosas ilegales, sino que también de la informalidad, de gente que no trabaja sin contrato, de ventas de cosas que no tienen boleta, etc. Y sí hay aproximaciones y estimaciones, y si uno googlea o se mete en estos típicos journals económicos o FMI o Banco Mundial, etcétera, uno puede encontrar papers, no es fácil, pero que buscan aproximar eso. Les recomiendo que vean este video, es lo mismo que hemos estado conversando, de qué es el PIB, por qué importa, y esto, de que es una variable de flujo, mide los bienes son aquellos que pasan de mano en mano y por lo tanto hay un valor asociado a esa transacción y eso es lo que se va reflejando. Profe, ¿por qué el 10% afectó al PIB? Porque se vendieron acciones de fuera del país, se gastaron ahora dentro, claro. Exactamente. Afecta el PIB y afecta el PIB de este año. ¿Cómo va a afectar el PIB en los próximos años? Considerando que, por ejemplo, va a haber gente que va a tener menos pensión, entonces en el futuro va a tener unas pensiones más bajas, por ejemplo. Claro, afectó el PIB de este año a la alza, afecta el PIB del futuro a la baja. ¿De dónde viene esta idea del PIB? Si hubiese sido Fondo Nacional, ¿lo hubiese afectado? Depende del impacto en los precios, ¿no es cierto? Finalmente, la cantidad de bienes que se vendan por su precio es lo que va sumando el PIB, ¿no es cierto? Si se hubiese vendido aquí adentro, dado que Chile es un mercado pequeño y el 10% para mucha gente, para casi 1,5 millones de personas, fue el 100% de sus fondos, porque no estaban debajo del techo y había un piso. Habría afectado obviamente el precio al cual se hubiesen vendido estos instrumentos financieros, en este caso acciones. También habían bonos y cosas por el estilo, porque acuérdense que los fondos de pensiones están en diferentes tipos de portfolio, donde algunos tienen más acciones, otros tienen más instrumentos de renta fija, y el A, por ejemplo, el más riesgoso, tiene mucho más acciones que renta fija, el E es pura renta fija, no tiene acciones, etc. Y eso tiene que ver con riesgo y ustedes lo van a ver muy bien en finanzas. Hay un trade-off entre riesgo y rentabilidad. Y efectivamente, si hubiesen salido a vender estos instrumentos acá al mercado local, ustedes saben, la ley de la demanda, salvo para casos muy excepcionales, casi excepcionalidades, la demanda tiene pendiente negativa, entonces cuando hay mucho de algo, el precio al que se transa en equilibrio es más bajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto habrían tenido la gente menos plata, el 10% habría, si tenían, por ejemplo, 2,5 palos en el 10% al momento de la valorización, al momento de la venta, pueden haber tenido 2 palos nomás, que habrían salido a comprar menos. Efectivamente, ahí la Comisión de Mercados Financieros, el Banco Central, etcétera, el regulador, que es la Superintendencia de Pensiones, se coordinaron para buscar las alternativas que minimizaran el impacto en el precio de salir a liquidar estos instrumentos, y por eso se hizo afuera. Bueno, ¿de dónde viene el PIB, el concepto de PIB? El concepto de PIB, y en realidad, de la forma en que se mide, se lo debemos a Simon Kuznets, que nació en Bielorrusia, pero el año 22 se mudó a Estados Unidos para estudiar economía y lo hizo en la Universidad de Columbia. Fue un economista muy, muy reputado. Trabajó en la Wharton School de la Escuela de Pensilvania, en la Johns Hopkins y en la Universidad de Harvard. De hecho, falleció en Cambridge, Massachusetts, el año 85. Él ganó el premio Nobel el año 71. Y su contribución tiene varias.
De hecho, él, después ustedes averiguan un poco más de él, de Simon Kuznets, era uno de los principales críticos al uso del PIB como variable única y relevante para guiar las decisiones de política pública. Él decía, el PIB es una herramienta, no es la única, y le preocupaba mucho el medio ambiente, las desigualdades, etc. De hecho, existe la famosa curva de Kuznets y se refiere a cómo se puede ver, los datos mostraban desarrollo con desigualdad. Y dice, bueno, los países muy, muy pobres son todos iguales. Entonces la equidad es muy alta, la desigualdad es muy baja. Pero los países muy ricos también tienen desigualdades bajas y por lo tanto él pensaba que era una curva de invertida. Pero bueno, más allá de eso. Simon Kuznets, galardonado Premio Nobel del año 71, él creó el Sistema Unificado de Contabilidad Nacional de Estados Unidos y el concepto mismo de PIB que se ha ido adoptando luego por todos los demás países, y todos tenemos ahora la misma metodología que propuso Kuznets, y este economista fue un gran profesor y de hecho tuvo como estudiante de doctorado a Milton Friedman. Kuznets, y les cuento todo esto porque es parte de la cultura también, fue Associate Director del Bureau of Planning and Statistics y Director of Research Planning Committee del World Production Board. Y de hecho, a raíz de todo su trabajo en cómo contabilizar el PIB, es que también el presidente le preguntó y le dijo, venga por favor, sea mi advisor y ayúdeme a saber cuánto podemos gastar en la guerra. ¿Cuánto Estados Unidos, estoy hablando, puede destinar en armamento, en aviones, en tropas, en armas, etcétera, para ir a pelear? Se imaginarán la Segunda Guerra Mundial y después todos los esfuerzos de Estados Unidos en los años siguientes. La pregunta era esa. Y para poder responder a esa pregunta, Simon Kuznets tuvo que diseñar una metodología que le permitiera saber cuánto hay de cada cosa, y poder decir, bueno, podemos gastar esto más o esto menos. Ahora, ¿cuáles son las críticas al PIB? Ya dijimos algunas, dijimos ya que no mide desarrollo. Pero lo otro, y tal vez más importante, es que una medida que está diseñada por una economía del siglo XX, donde es muy industrializada, donde el bien, hay servicios, pero principalmente es bien, es un producto, y es la producción física en masa. Los autos, líneas de producción, etcétera. Y no es y empieza a alejarse un poco, empieza a tener problemas la forma de contabilizar el PIB cuando estamos entrando entonces a una economía que es mucho más moderna en el sentido de que hay innovación, hay muchos bienes intangibles. ¿Cuánto vale una marca, por ejemplo? Muchísimo. Si uno mira un montón de empresas, su valorización bursátil, que es el valor de la empresa en el mercado, que eso es, no tiene ninguna relación con los activos. Si uno suma la cantidad de computador y cuestiones, no llega pero ni a la mitad. Imagínense lo que es todas estas empresas famosas, TikTok, por ejemplo. Entonces acá hay un valor de intangible que es mucho más valioso que la parte física. Las redes, por ejemplo, las redes de personas. ¿Cómo valorizas eso? Físicamente es muy difícil. Y además es una economía que es crecientemente digital y también de servicios. Si uno mira la historia, las sociedades parten obviamente muy agrícola, porque la principal necesidad es alimentarse, vestirse, un techo. Entonces todo es silvoagricultura, pecuario, etc. Y a medida que la economía se van desarrollando, es que uno ya se empieza a imaginar las fábricas, ¿no es cierto? Y en los 60, en los 70, Guerra Fría, el símbolo del desarrollo eran chimeneas humeantes y no campesinos agachados arando la tierra. Y hoy en día no, eso está superado, además de la contaminación y todo, aunque tiraran vapor de agua. Una economía moderna, una economía de servicios. La cantidad, si uno mirara Santiago nomás,
30 años atrás y ahora, uno ve que hay mucho más café, restaurantes, peluquería, centros de estética, y antes era mucho más zapatería, costurera, etcétera, ¿no es cierto? Ropa. Entonces es una economía que va cambiando y por lo tanto el concepto de PIB no está resuelto y tiene que seguir trabajando en cómo incorporar y cómo adaptarse mejor a una nueva estructura productiva, una nueva matriz productiva. Lo otro es que no captura muy bien las mejoras de la calidad. Los computadores son mucho más baratos hoy día que hace años atrás y con capacidades muchísimo más grandes. Sin embargo, valen menos, se transan a un valor mucho más bajo. ¿Cómo entra eso en el PIB? ¿Cómo capturamos entonces todas esas ganancias en la calidad de los productos si es que los precios van cayendo? Diga. No entendí el ejemplo del computador. Porque los computadores hoy en día pueden ser tan caros como hace 1 año o 2 años atrás, pero son 2 o 3 veces más potentes. Ya. El mismo celular ahora puede hacer muchísimas más cosas que esos celulares tipo almeja, que solamente servían para llamar por teléfono. Entonces, es un desafío. También la variedad, porque no es lo mismo que todos tengamos un solo auto al que elegir, versus tener una enorme cantidad de autos, chicos, grandes, SUV, deportivo, eléctrico, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estos son desafíos que el PIB todavía no resuelve bien. Lo otro son el manejo de las cadenas de valor en el comercio internacional. Con la globalización, entonces, una cosa, un bien, un servicio, si uno lo empieza a desarmar, está compuesto por bienes y servicios de múltiples partes. ¿Cómo se van sumando eso para llegar al valor agregado que cada parte va entregando? Lo otro es que el PIB no considera bienes y servicios que se transan a precios cero y que son bienes, sobre todo prepandemia, en las economías colaborativas, en que, por ejemplo, en Europa muy común, acá en Chile menos, porque en Chile tenemos índices de confianza muy, muy bajos, pero la gente se podía contactar a través de aplicaciones para hacer carpooling y compartir el viaje en auto, no sé, Madrid-Sevilla, etc. Eso obviamente al no haber una boleta de por medio, no entra. Y hay servicios que tampoco entran porque no hay un precio, por ejemplo, el cuidado del hogar. Las dueñas de casa no reciben un salario y por lo tanto no tienen un salario, no se puede valorizar. Habría que hacer estimaciones, imputaciones, no está el dato de cuánto se valora ese trabajo, o la vecina que me cuida la guagua, etc. Lo otro es que el PIB no corrige por daño ambiental. Como veíamos, el PIB es una variable de flujo que tiene que ver con la cantidad valorizada de bienes y servicios que se producen en la economía en un periodo determinado. Por lo tanto, si talamos todos los árboles, lo hacemos pulpa y lo vendemos, nuestro PIB salta. Pero en ningún momento estamos incorporando ahí el daño ambiental que estamos generando con esa producción. Y obviamente no mide ni bienestar ni felicidad. Hay un documento, una columna también, una nota del The Economist, es más antigua, pero está súper bien explicado cuáles son los problemas del PGB. Carolina, diga. Sí, profe, es que no entendí muy bien el primer punto, donde dice que no se manejan bien las cadenas de valor del comercio internacional. ¿Podría explicarlo? Sí, se refiere a la globalización, cuando tú estás comprando partes en diferentes países o pasa de un país a otro, no está tan bien resuelto eso, cuánto valor agregado le entrega un país a ese bien. Hay ahí sutilezas para ese cálculo. Es mucho más fácil medir el PIB en un país, una economía cerrada, obviamente, es mucho más fácil. Pero tiene a medida que la economía se va globalizando, van surgiendo algunas dudas de ¿y cómo valorizo esto? ¿Y cómo contabilizo esto otro? Etcétera. Ya, pero ¿tiene que ver con las importaciones y exportaciones? No, es que la importación y exportación es re fácil porque es un bien final. Es un bien. Es cuando pasas de un país a otro, ensamblas, cuando tienes, no sé, algo de China, algo de Indonesia, y lo vas juntando, y después eso sale de México a Estados Unidos ensamblado.
La parte de México a Estados Unidos es trivial, pero ¿qué pasa con toda la etapa anteriores? Ya. Eso es Y lo ahora más sí, complejo. Les recomiendo este artículo, The Trouble with GDP, que tiene que ver y más o menos un resumen de lo que yo ya les hablé. Ahora, Profe, como diga, en el mismo punto que preguntó la compañera, como para entender, entonces usted se refiere a que el PIB no se fija en lo que se exporta, si se fija, en lo que se importa. sí se fija, pero la pregunta es si estamos contabilizando bien los aportes que se hacen en cada economía. Ah, ya. ¿Mm? Ya, gracias. Habíamos hablado de que PIB no es todo. De hecho, es el punto de partida. La cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo dado. Y por lo tanto, hay otras variables que nos importan. Y esas son las que, conjugadas con PIB, nos dan un mejor concepto de desarrollo. Y para eso hay otras medidas, por ejemplo, la del Índice de Desarrollo Humano, lo elaboró la ONU desde el año 90 en adelante, en donde está incluido, además del PIB, esperanza de vida, salud, educación, desigualdad, género, sustentabilidad ambiental, etc. De hecho, si usted, lo invito a visitar y solamente voy a mostrarle este gráfico del Human Development Index. Vamos a buscarlo al tiro. En el Our World in Data. Este es el PGB per cápita. Este gráfico que parte en el año 1 que les mostré la semana pasada y que uno puede achicarlo un poquito acá para ver cómo va aumentando, cómo ha ido aumentando el PIB per cápita, que es la cantidad de bienes y servicios por habitante. Y acá está Chile. Éramos bastante parecidos todos en el 1911, 1910. De hecho, si uno mira Argentina, está es segundo en esta muestra de países. Es segundo y en realidad casi tocándose con el que está primero acá, que creo que era United Kingdom, en Inglaterra. Y pueden fijarse cómo en el transcurso de décadas empieza a quedar rezagado y termina bastante más abajo, incluso Chile, estando Argentina por mucho tiempo muy por sobre nosotros. Y de cómo los otros países han crecido sustantivamente más que nosotros. Indonesia ahora está creciendo más, Argentina, Chile. Corea del Sur, una maravilla, como despegó después de la guerra. Bueno, los otros países europeos. Y lo que les quería mostrar era el índice de desarrollo humano. Entonces el GDP es el PIB, pero per cápita. No. GDP es PIB. Y tú tienes PIB per cápita y en inglés es GDP per cápita. ¿Se entiende? Ya, sí, ok. Gracias. Súper. Acá está el Human Development Index versus GDP per cápita. ¿Por qué? Per cápita es una mejor manera de comparar países que tienen tamaños distintos. Y acá ustedes pueden ver cómo, lo que les decía, si bien el crecimiento no es todo, el crecimiento es la base, y hay una correlación altísima entre PIB per cápita y desarrollo. Y si quieren tener información de cómo se calcula este índice de desarrollo humano, se van al link que está ahí en la PPT, donde está explicado en el, Gross Domestic Product, GDP, PIB, Producto Interno Bruto. Y acá pueden ir viéndolo en el tiempo. Cómo se ha ido moviendo, etc. Ahí China cómo se ve avanzando, ¿eh? Ha ido avanzando más que otros. Guinea Ecuatorial cómo ha sido en retirada, etc. El destino de los países cambia, y eso es algo que, bueno, si uno sabe historia, ve Grecia, ve Roma, pero no es necesario irse tan atrás para ver esos cambios. Egipto, uno puede irse 4 décadas atrás y ver cómo vivía
los llamados tigres asiáticos, cómo vivía Latinoamérica y ver cómo vivimos ahora. Y eso es lo que obsesiona a los macroeconomistas. ¿Por qué pasa eso? ¿De qué depende? ¿Qué podemos hacer nosotros como países generando buenas políticas públicas? ¿Cuáles son las buenas políticas públicas? ¿Mm? Bien, volvemos al PPT. Y también hay otro que se conoce como el índice de felicidad y bienestar, que es del 2012 en adelante, y que ustedes pueden ver datos en este link y pueden conocer ahí más cómo está construido ese índice. Ahora vamos a la forma de medir el PIB, que todas las preguntas que empezaron a salir al comienzo tienen que ver con eso. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo captura? Etcétera. ¿Qué tiene que ver la exportación? Etcétera. No me canso de repetir, una medida de flujo, no de stock. Y hay tres formas de medirlo. Uno por el lado de los gastos, otro por el lado de la producción y otro por el lado de los ingresos. Vamos a explicar cada uno. Y por la medición del gasto, el PIB es así. Todo lo que se produce en la economía o se va a los hogares, instituciones sin fines de lucro también cualifican como hogares. Y lo resumimos en la variable C, consumption, consumo, o esos bienes se van a la inversión, a una empresa para producir algo, aún no lo produce, lo vende y aún no llega al consumidor final. Está en una empresa para producir un bien. Entonces, si yo este año produje lápices, algunos se fueron a gente que lo compró, familias, consumo de hogar, otros están en alguna empresa o están en la bodega de la empresa que lo fabricó. También lo puede comprar el Estado. El Estado compra muchos bienes y servicios. Por eso este lado es del gasto, quienes gastaron en comprar, en adquirir esos bienes. O son los hogares, o es el lado de la inversión, que puede ser inversión pública o privada, o es gasto de gobierno, o lo exportamos. Pero a todos esos bienes tenemos que restarle todo lo que importamos, porque obviamente no voy a contabilizar el auto que yo compré en el PIB si no se produjo en Chile. ¿Mm? Una pregunta. ¿Qué significa cada letra? Sí. C, consumo, I es inversión, G es gasto de gobierno, XN son las exportaciones netas, también conocido como saldo comercial o saldo en la balanza comercial. Y son las exportaciones menos las importaciones. Consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones menos importaciones. Entonces, de esa forma, de acuerdo a quién se quedó con el bien producido durante este periodo, es que el PIB se puede estimar sumando lo que consumieron los hogares, lo que se fue a inversión, lo que consumió el gobierno, lo que exportamos, porque lo produjimos, no lo consumimos, se fue, pero hay que restar todas las importaciones. Acá están las definiciones. Es importante señalar que el consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro pueden ser de dos tipos, durable y no durable. Si me como un sándwich, claramente es no durable. Si me compro un auto, sí es durable. Es un bien que entrega un flujo de servicio por un tiempo amplio, por 5 años, 10 años, etcétera, dependiendo del bien. Si me compro una casa, 50 años. La inversión, a diferencia del consumo, no se extingue con su uso. Esa es la definición de un bien de consumo. En algún momento, no sé si se acuerdan, creo que fue en el primer gobierno de Piñera, cuando habló de los bienes de consumo, que la educación era un bien de consumo, se refería a esto. Es un tema súper técnico, no es lenguaje coloquial. Un bien de consumo, a diferencia de un bien de inversión, es que el bien de consumo se consume y se agota, el bien de inversión sirve para seguir produciendo otros bienes, por lo tanto no se extingue con su uso. El computador, una vez que lo usé, sigue ahí, no desapareció, y lo sigo usando para seguir haciendo cosas. La inversión, Profe, diga.
no entendí muy bien, la educación era un bien de consumo, entonces se extingue con su uso. La verdad la verdad es que la educación tiene dos fines. Tiene un bien cumple los dos roles. Es un bien de consumo porque a uno le gusta estudiar. O sea, nosotros elegimos estudiar, no nos gusta. Entonces, hay gente que incluso hace cursos, simplemente por el hecho de saber y aprender. Y también es un bien de inversión cuando lo que tú estás haciendo es generando capital humano. Por eso es que el conocimiento también se asimila a capital humano, no capital físico como la construcción, edificio, maquinaria, equipo. Porque es capital, en el fondo estás acumulando algo que te va a servir para producir otra cosa. Tú estás acumulando anatomía, fisiología, etcétera. ¿Para qué? Para hacer una operación. ¿Mm? Pero tiene las dos propiedades. No es solo una. Gracias. Entonces la inversión es la suma de dos cosas. Es la suma de los edificios, la construcción, carreteras, por ejemplo, puertos, maquinarias, tractores, equipos, computadores, y eso se llama inversión fija o formación bruta de capital fijo. FBSF lo van a ver en informe, etcétera. Y es eso más los inventarios, el bien final que no se ha puesto a venta, que está ahí por comercializar, es también considerada inversión. ¿Mm? Ahora, diga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una inversión y consumo durable? Lo que pasa es que tú con el refrigerador, si yo, Pamela, tengo un refrigerador para guardar queso, mantequilla, con el cual voy a hacer sándwich y los voy a vender, yo soy una empresa. Pero si yo, Pamela, tengo el refrigerador en mi casa para conservar los alimentos y les doy a mi familia, entonces es un bien de consumo final. Ah, perfecto. Gracias, profe. Súper. La inversión, hay inversión bruta, que es la total que se realiza en el año, y hay inversión neta, y la inversión neta es aquella inversión que solo agrega edificios, construcción, maquinaria y equipos. Y no es aquella inversión que es para mantener lo existente en buen estado. Las mantenciones, eso corrige depreciación. El término contable es depreciación, cuando en el fondo las cosas se van envejeciendo y hay que hacerle, arreglar la pintura, pasarle una capa adicional de asfalto, llevar el auto a la mantención, las maquinarias entran a mantención, etcétera. Todo eso es inversión, pero no está agregando nada nuevo, sino que está sirviendo para mantener la inversión ya existente. Entonces se distingue la inversión bruta de la neta. La bruta es toda, la neta es la nueva. Y por lo tanto la inversión neta, la inversión bruta y el stock de capital se relacionan como se muestra en la última ecuación. O sea, la única ecuación, no, sí, la segunda ecuación de la lámina. I de T y sub T es la inversión en el periodo de T. K es el stock de capital. Entonces, la inversión como componente del PIB es una variable de flujo. El stock de capital es una variable de stock. ¿Hay una pregunta? Aquí levanto la mano. ¿Y entonces cuál se usa como en el cálculo del PIB? ¿Bruta o neta? I. Mira arriba, la primera ecuación es I. El PIB es todo lo que se produce, y se produce tanto para añadir activos nuevos como para reparar los activos existentes. Okay. Entonces, la inversión es una variable de flujo, esa es la que va en el PIB. Acuérdense, C más I más G más X, lo vamos a ver hasta el final de los días. Pero la inversión es el K, el stock de capital del periodo T más 1 menos el stock de capital del periodo T más un delta por K sub T, donde delta es la tasa de depreciación. Por lo tanto, ¿qué es la inversión? La inversión es la variación en el stock de capital, es decir, de toda esta sumatoria de edificios, construcción, maquinaria, equipo, etcétera, más lo que se gasta en corregir la depreciación, la obsolescencia, las mantenciones. ¿Mm? Ahora, las depreciaciones se ven en años, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tierra no se deprecia, pero un edificio
tiene 50 años. Un vehículo, 5. Un computador, 3. ¿Ya? Profe, ahí estáis viendo la inversión neta, lo que dijo hace poco, ¿no? Sí, la inversión neta es restando lo que va a reparar el daño en el capital existente. Entonces acá tenemos inversión neta, K, T más 1 menos K de T, delta KT es la depreciación y delta es la tasa de depreciación que, como les decía y les daba algunos ejemplos, varía, depende del tipo de bien. Ahora, el gasto de gobierno. El gasto de gobierno considera todos los productos y servicios de consumo final. Las asesorías que compra, el papel de impresora que compra, la benzina, los autos que compra, etc. Excluye todo lo que es inversión en hospital, en colegio, en carretera, etc. Porque eso está en el I. La I es inversión pública y privada. Ahora, en el caso del gobierno es distinto porque al no haber precios de mercado para muchas de las cosas, el valor de lo que genera, de lo que produce, porque ¿cuánto vale la educación pública? ¿Cuánto vale la ronda de carabineros? ¿Cuánto vale los servicios de defensa? Benjamín, diga. Profe, no me quedó muy claro cuando usted dijo como, ya por ejemplo, el gobierno compra, no sé, hojas para impresora, eso es un gasto. Sí. Pero por ejemplo, si comprara guantes para un hospital sería una inversión. Entonces, ¿cómo finalmente yo puedo distinguir entre un gasto y una inversión? No. No todo lo que va a un hospital es inversión. El hospital, cuando se terminó de construir, esa fue la inversión. Ah, ya. El otro es un gasto corriente para mantenerlo operando. Es como no es inversión. La inversión, acuérdate que está definida arriba, acá, es edificios, construcciones, maquinaria y equipo. ¿Qué entra como inversión? La máquina de rayo X, el nuevo pabellón, la ambulancia, no el guante, no el confort, no la boleta de agua potable. Eso entraría a G. Entonces, cuando el gasto de gobierno son los bienes y servicios, bla. Cuando, este gasto de gobierno muchas veces no tiene valor de mercado y por lo tanto se aproxima al costo de proveer dichos bienes. Por lo tanto se suman las remuneraciones, se suma todos los gastos intermedios, etc. Se conoce como A la suma de C más I más G. Las 3 primeras componentes del PIB en la primera ecuación arriba. El PIB en Chile lo calcula el Banco Central. No lo calcula el gobierno. Acuérdense que Banco Central en Chile es autónomo. ¿Se acuerdan del video de los chicos que ganaron el concurso? Lo calcula el Banco Central. Y el Banco Central presenta, esto yo lo saqué de la base de datos, el Banco Central exactamente los componentes del PIB que hemos estado hablando. Habla de la demanda interna, que es este A, que es gasto interno o absorción también, por eso es la letra A. Está el consumo total, que está el de los hogares, instituciones sin fines de lucro, y el consumo de gobierno. Está la formación bruta capital fijo, las exportaciones, las importaciones, y este es el PIB de Chile, del año pasado, por ejemplo. 155 miles millones de pesos, 155 billones de pesos. ¿Jefe? Sí, el A era absorción y ¿qué representaba? La componente interna. Los 3 primeros, el PIB sin exportaciones ni importaciones. Es la demanda interna, el consumo de hogares y gobierno, la inversión, que es la formación bruta capital fijo, eso es la demanda interna. Y el Producto Interno Bruto, si lo medimos en dólares, aproximando a 770 pesos el dólar, son aproximadamente 202 miles de millones de dólares. En inglés serían 200 billions. Ara. Profe, una consulta, ¿el PIB siempre va en aumento? No siempre. No siempre. Las recesiones el PIB cae.
Pero siempre es positivo. Si esa es la pregunta, siempre es positivo. Lo que pasa es que un año pudimos haber producido 150 y el año siguiente podemos producir 120, porque vino un terremoto, lo que sea. Gracias. Pero siempre es Profe, positivo. Diga, había un compañero también que profe, quería, diga. ¿el gasto de gobierno es lo mismo que la absorción o No, la absorción es la suma del consumo de los hogares, el consumo del gobierno y la inversión. Humberto. Quería saber si existe alguna comparación entre, por ejemplo, los países que tienen mayor capital de desarrollo humano o de desarrollo en general, comparando como, por ejemplo, la importación, la exportación, etc. La apertura comercial. Claro, claro. Si es que, por ejemplo, los más desarrollados producen más y exportan más o importan más. De hecho, Estados Unidos, que es el país con mayor nivel de vida, estándar medido por el PIB, es una economía súper cerrada. Nosotros Chile, somos, junto con Irlanda, la economía más abierta del mundo, porque la suma de nuestras exportaciones e importaciones en relación al PIB es muy alto. Pero Estados Unidos es un país tan grande que mucho de lo que produce se queda adentro. Brasil es gigante, bueno, Brasil es pobre, y también es súper cerrado. Luxemburgo, todos esos países más chiquitos que están en Europa, claro, dado su escala, son súper abiertos, pero nosotros somos mucho más abiertos que ellos. Entonces, no. Gracias. ¿Están viendo la página del Banco Central? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, súper. Esta es la página del Banco Central, bcentral.cl. Bueno, están los indicadores base, UF lo vamos a ver la próxima semana, o bueno, sí, yo creo. El dólar, que es el tipo de cambio, y otras, y otra moneda, el euro, la UTM, que tiene que ver con la unidad tributaria mensual, que tiene que ver con la UF, son como 2 veces, no me acuerdo, pero por ahí. Y si nos vamos a la base de datos estadísticos del Banco Central, se pone en ver más, y nos vamos a cuentas nacionales, puede ser este box de aquí o ponerse acá al lado. Ustedes acá pueden ver todas las series que hay de Chile para PIB, solo PIB. Acá tienen agregados macroeconómicos, gasto del Producto Interno Bruto, etc. El IMASEC, que aparece todos los meses, es una aproximación al PIB. Es el índice mensual de actividad económica y es un proxy, generalmente bien medido. Así es que cuando salen, dado el IMASEC aparece que Chile está creciendo un 2%, cuando salgan los datos del PIB, Chile va a haber crecido un 1,9 o un 2,1. Es un proxy bastante bueno, pero el PIB lo tenemos trimestral y el IMASEC nos da una aproximación mensual. Si nos vamos a Producto Interno Bruto para entidad económica, no, por el gasto. Nosotros queríamos ver el gasto del PIB. Acá lo tenemos por trimestre. Acá tenemos la demanda interna para cada periodo, etcétera. Bueno, este es el año por clase económica, etcétera. Cuentas nacionales las vamos a ver después. Terminando la revisión del concepto de PIB, desempleo, tipo de cambio, son las primeras. Déjenme volver al inicio de la base de datos. Creo que volví a la misma. PIB total. A precio. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre precio corriente y precio encadenado. Ese original. Y acá está. Acá lo pueden ver trimestral, en este caso desde
desde el año 96. Pongámoslo anual para que no quede tan largo. Y podemos elegir qué queremos revisar. Podemos ver el consumo de los hogares, total, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital fijo. Se separa siempre la construcción de otras obras que tienen vida útiles altas, con la de maquinaria y equipos que tienen vidas útiles más bajas, y que además la maquinaria y equipos se mueven, son bienes muebles. En cambio, obviamente, el aeropuerto, la carretera, el hospital, son bienes inmuebles. Tenemos las exportaciones y pueden separar acá por tipo, primero de bienes, después de servicios, y en los bienes, lo minero, y las importaciones, y podemos ver el PIB total. Y arriba ustedes pueden graficar, incluso bajar los datos, etc. Y ustedes pueden ver cómo ha ido Chile, y acá efectivamente bajó el PIB. Era positivo, pero bajó. Acá tuvimos una crisis. Y fue el 2008-2009, la crisis financiera internacional. Acá también bajó un poquito, que esta fue la crisis asiática, año 98. Bien. ¿Es posible, el posible déficit comercial influye en el PIB? Sí, si influye lo vamos a ver con más detalle la semana próxima. Ahora quiero mostrarles otra forma de medir el PIB. Bueno, acá tengo un resumen de la composición de los últimos años, cuánto representa cada ítem, cada letrita, acá el C, el I, el G, el X, el X y el M. Bien. La próxima semana vamos a ver el PIB medido en las otras dos metodologías, por el producto y por los ingresos. ¿Pregunta? Sí. ¿No hay clases la próxima semana, profe? Ah, es cierto, la subsiguiente. Pero el jueves sí hay clases, ¿cierto? Sí. Y van a tener su primer auxiliar de esto. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿No?